Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Buenas prácticas en conciliación, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación es un medio alternativo al proceso judicial y consiste en resolver un conflicto de manera rápida y económica a través simplemente del diálogo. Se hace mediante un conciliador que facilita la comunicación entre las partes, lo que permite superar las diferencias y llegar a acuerdos para satisfacer a todas las partes involucradas. El propósito de la conferencia del día de hoy es abordar el tema de las buenas prácticas que se deben ejercer en una conciliación judicial, en donde el juez está llamado a no ser simplemente un jurista, sino también abordar un sinnúmero de roles y al emprender la etapa de la conciliación en el proceso, se despoje de esa función eminentemente jurídica para adoptar una postura de mediador. Esto en un nivel más cercano a las partes, pues en muchas ocasiones el juez solo busca superar una etapa más del proceso, por lo que aprecia el conflicto particular como un caso más de lo que se tramita en su despacho, olvidando que cada caso en particular está rodeado de singularidades que deben ser debidamente conocidas, analizadas y canalizadas por el juzgador a fin de que realmente se encuentre con las partes en el problema. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Carolina María Botero Molina, abogada, magíster en Derecho de la Universidad FID en Medellín, especialista en Derecho Público, Privado y Responsabilidad Civil y del Estado. Ha sido juez segundo civil municipal de oralidad de Medellín y actualmente la doctora se desempeña como juez 13 civil del circuito en oralidad de Medellín. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre registro, conexión o evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Carolina María Botero, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Mónica. Un cordial saludo y un agradecimiento para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Saludo que hago también extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los servidores y servidoras judiciales que se encuentran presentes en el día de hoy en esta conferencia virtual. Como lo indicó la doctora Mónica, se me ha invitado por parte de la escuela a tratar o reflexionar con ustedes en relación con sobre el tema buenas prácticas en materia de conciliación, y para tal efecto me permito compartir con ustedes la siguiente presentación. Como es de amplio conocimiento por todos, el tema de la conciliación es de una importancia y sutileza tales que implica abordarlo con sumo cuidado, máxime cuando el mismo se pretende abordar frente a personas sumamente capacitadas, como son todos los servidores y servidoras judiciales, quienes por su quehacer cotidiano se encuentran enfrentados diariamente a las vicisitudes y complejidades que impone la conciliación. Tarea nada sencilla si se emprende con el compromiso que es requerido. Los jueces nos encontramos cada día ante un afán interminable por cualificarnos jurídicamente. Estamos dotados de un sinnúmero de codificaciones, normas, información,
principios, etc. Sin embargo, poco nos preparamos frente a temas sociológicos o humanistas en una sociedad fragmentada por una cada vez más caracterizada brecha social. Estimo que si la Administración de Justicia pretende que la conciliación realmente adquiera el rol que está llamada a desempeñar y aporte realmente a la transformación relacional y a la cultura de la litigiosidad, debe comenzar por preparar a todos sus funcionarios judiciales en temas como la mediación. Para ello es indispensable no solo la formación a nivel jurídica y profesional. De medular importancia resulta la formación a nivel personal. Esto es el saber ser. Considero en lo particular que la conciliación adquiriría el rol que está llamada a desempeñar en la solución judicial de las controversias judiciales y como mecanismo efectivo de descongestión judicial si se emprende la tarea de formarnos como servidores judiciales a todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas en temas de mediación. La primera pregunta sobre la que me gustaría que reflexionemos en esta oportunidad, porque más que traer certezas, pretendo realizar una reflexión en todos ustedes o que invitarlos a realizar esa reflexión, es qué nos motiva como funcionarios judiciales cuando abordamos una conciliación. En tal sentido, nuestra primordial finalidad es agotar una simple etapa más de la audiencia o del proceso, o buscamos generar acciones transformativas en la realidad social y de nuestros despachos judiciales en los conflictos que cotidianamente se nos llevan a conocimiento. La poca importancia que en muchas ocasiones damos a esta etapa tan fundamental del proceso radica en la poca o escasa formación que recibimos en términos generales los profesionales del derecho en nuestro medio sobre temas de mecanismos alternativos de solución de conflicto. Lo anterior, ¿por qué? Porque nos hemos formado en una cultura que ha estado dominada por la idea de la litigiosidad o conflictividad. Como abogados, gran parte de nuestra formación se nos encausa a saber litigar, no para mediar o conciliar en los litigios. Pese al cambio generacional que se ha ido presentando en la formación del abogado y del funcionario judicial en particular, en la mayoría de los casos consideramos que esta oportunidad procesal es un simple formalismo de poca monta en el desarrollo de la audiencia que pretendemos llevar a efecto. Formalismo que debe agotarse en muchas oportunidades de manera rápida, pronta, con afanes, sin detenernos realmente en el resultado esperado. Es decir, siempre con miras a agotar las demás etapas del proceso, olvidando precisamente que la finalidad es generar acciones transformativas en la sociedad mediante una solución temprana y eficiente de los conflictos. Para dar respuesta al interrogante que nos planteamos con anterioridad, resulta de gran relevancia acudir a otras disciplinas o mecanismos que nos pueden servir de apoyo a la hora de agotar nuestras conciliaciones. Entre ellas, por ejemplo, de fundamental importancia, la mediación, en la que se han planteado una serie de modelos o métodos, a saber, el método tradicional, el método narrativo o circular, el método transformativo.
De gran importancia se reitera a la hora de resolver el interrogante antes planteado. ¿Y por qué esa importancia? Porque ¿qué nos debe motivar como jueces o funcionarios y funcionarias judiciales cuando emprendemos la conciliación, a diferencia de la conciliación que se agota en otros escenarios? Generalmente nos abordamos para abordar el tema de la conciliación en el proceso desde los aspectos meramente jurídicos o procesales. Sin embargo, pocas veces por la cultura, muchas veces del eficientismo, la abordamos del ser. Por ello, la propuesta de esta reflexión será la de orientar nuestras conciliaciones siempre con miras a un modelo transformativo en lo social. El juez, como lo decía la doctora Mónica cuando daba inicio a esta charla, ha estado llamado desde siempre a no ser un simple jurista. Se nos reclama por la sociedad actual, máxima en coyunturas como la presente, abordar un sinnúmero de roles. Sin embargo, se considera de fundamental importancia que el juez, a la hora de emprender esta etapa de la conciliación, se despoje de su función eminentemente jurídica para adoptar una postura cercana a las partes. Como jueces pretendemos en muchas ocasiones superar simplemente una etapa más establecida para la audiencia, por lo que apreciamos el conflicto particular como un simple caso más de los que cotidianamente se llevan a nuestros despachos, olvidando que cada conflicto está rodeado de singularidades que deben ser debidamente conocidas, analizadas y canalizadas por el juez a fin de encontrarnos con las partes en su problema. No se pretende asumir este diálogo, como lo indiqué, desde el punto de vista de la conceptualización normativa o legal, porque sobre ello hay innumerables trabajos y valiosísimos aportes, entre ellos los realizados por la Escuela Judicial en el módulo de conciliación en derecho, al que me referiré o acudiré en algunas partes de esta capacitación por lo valioso y obligado referente frente al tema. Como lo indiqué, la presente actividad pretende, por el contrario, socializar y reflexionar en la temática desde nuestro quehacer cotidiano. Esto es, a partir de las experiencias individuales y colectivas, invitando a los participantes en esta charla a la construcción de herramientas prácticas desde sus experiencias que permitan a todos los discentes de la Escuela Judicial y demás personas que se encuentran presentes en esta oportunidad realizar con éxito y enfrentar con efectividad las audiencias de conciliación que deben realizar obligatoriamente en los procesos judiciales que se tramitan en nuestros despachos y lograr que la conciliación realmente adquiera la eficacia preponderante que está llamada a ejercer como elemento transformador social y de descongestión judicial. Como por todos es sabido, la conciliación está rodeada por una serie de principios, entre ellos la neutralidad. Es decir, el juez ayuda a que se dé la comunicación, pero no toma las decisiones. En este aspecto específico adquiere relevancia particular la autonomía de las partes, pues son ellas las que libre y voluntariamente llegan a acuerdos o consensos. El juez es independiente, tiene total autonomía frente a las partes. Las actuaciones no deben obedecer a intereses particulares o específicos de alguna de las partes o de terceros, como es por todos ampliamente conocido.
De vital importancia resulta también el principio de la confidencialidad en la conciliación, por virtud de la cual ese acto de lealtad que resulta de la confianza que depositan las partes en el conciliador implica la capacidad del funcionario judicial de silenciarse, reserva de lo que el otro le comunica como íntimo, condición de garantía de que lo que manifieste o revele no constituirá prueba. Otra de los principios que orientan la conciliación es la informalidad en el trámite, la celeridad, la idoneidad del funcionario que dirige la conciliación, su imparcialidad, en la medida en que debe quedar absolutamente claro que no está inclinado por ninguna de las partes, que cada quien tiene su propia postura y su propio interés, frente a lo cual es neutral e independiente el funcionario judicial en este caso específicamente. De relevancia también resultan los principios de flexibilidad, economía y buena fe, no de poca monta, si se tiene presente las implicaciones que la conciliación genera no solo en el conflicto de las partes, sino en sus intereses económicos, en virtud del resultado que podría generar el litigio de acotarse completamente. Como lo indicaba anteriormente, la autonomía de la voluntad de las partes cobra especial importancia en materia de la conciliación. Son ellas quienes directamente llegan a los consensos. La función del funcionario como tal es desentrañar el verdadero conflicto o litigio que subyace a esa apariencia inicial que se lleva en la demanda y en la contestación. Establecer la esencia de ese conflicto permite ir más allá del problema, generando diálogos flexibles, prácticos, todos ellos caracterizados por la actitud y liderazgo que debe tener el funcionario judicial, quien debe en todo momento centrar su atención en las partes y sus relaciones que hagan posible, reitero una vez más, lograr acuerdos relacionales. Lo anterior implica en los funcionarios judiciales en gran parte desprendernos de lo jurídico para comprender la perspectiva del otro, el respeto por el otro, esa disposición proactiva, equilibrio, tolerancia, amabilidad, en aras no solo de desprendernos de un proceso del despacho para efectos estadísticos, sino para generar reconstrucción del tejido social que como funcionarios judiciales igualmente nos corresponde. Como es sabido y como todos tenemos absolutamente claro quienes nos desempeñamos en esta preciosa labor, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son concebidos en términos generales como mecanismos o medios prácticos diferentes a la justicia ordinaria, soportados en la solución pacífica que permita a los ciudadanos resolver los problemas por sí mismos con la participación de un tercero que actúa como puente en la búsqueda de soluciones. La conciliación como una de las modalidades de los mecanismos alternativos de solución de conflictos encuentra su fundamento en la teoría del conflicto, pues no existe conciliación sin el conflicto, choque de intereses o derechos que hay que intentar resolver. Se fundamenta, como lo he indicado innumerables veces, en la transformación relacional,
Al conciliador o conciliadora le corresponde centrar la atención en las personas y sus relaciones, porque una vez se entienda lo que ocurre entre ellas y se atemperen los ánimos, la vía a la solución del conflicto queda abierta. Permite superar detonantes que dieron origen a la vulneración de las relaciones y es posible derivar soluciones o alternativas amigables que conlleven a la solución del conflicto. De gran importancia también resulta los aspectos éticos que debemos tener los funcionarios como conciliadores. No debemos olvidar los funcionarios que la conciliación trabaja directamente en la persona. Implica la aptitud para generar confianza y credibilidad frente a las partes que permita cumplir los objetivos de la conciliación. El conciliador debe guiarse para conseguir la satisfacción de las dos partes, por lo que ellos realmente quieran frente a sus intereses y no por las normas del derecho, lo que en principio podría denominarse como el principio de autonomía moral. Lo primero que debe tener en cuenta siempre el funcionario judicial es el factor humano. Las partes acuden llenas de pasiones o sentimientos encontrados frente a su conflicto. Le compete, por tanto, al funcionario judicial, en este caso, funcionaria, atemperar los ánimos. El conciliador es una persona neutral y calificada. Así lo consagra nuestra normatividad, entre otras, en la Ley 446 de 1998, artículo 116. Al conciliador le corresponde lograr confianza de las partes en el conflicto, hacerlas sentir seguras para entrar en un proceso de negociación. Potencialidades, buscar potenciar el desarrollo integral de todo lo que nos permita abordar con éxito a una solución. Lo anterior implica una serie de dimensiones. La dimensión ética, esto es reconocer las acciones correctas. Una dimensión cognitiva. El funcionario debe reconocer, tener orden, consistencia mental, plantear con claridad y sencillez. Debe tener calidez para generar confianza en las partes. De fundamental importancia a la hora de la conciliación resulta el lenguaje corporal, los movimientos y expresiones de los funcionarios. Aspectos tan simples como el saludo, no mostrar dominio o preponderancia frente a las partes no es necesaria en la etapa de la conciliación y para efectos de tener el control de la misma. No es necesario ejercer este dominio desde esta etapa inicial. El dominio se puede ejercer de muchas maneras sin mostrar esa superioridad frente a las partes. Implica una serie de subfactores como las emociones, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, la facilidad para transmitir confianza, tranquilidad y liderazgo. Recordemos que solo tenemos una oportunidad para generar una buena impresión. Por tanto, se pide que actuemos con calidez cuando estemos frente a las partes y su conflicto al momento de abordar nuestras conciliaciones. Asimismo, los conciliadores tenemos una serie de responsabilidades. Nuestros principales deberes
como conciliadores van más allá de obtener un resultado, están orientados a velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de las partes, así como los mínimos e intransigibles. Verificar la materia de la conciliación, que sean acuerdos realizables, que se puedan cumplir, que se puedan llevar a efecto. Analizar si lo que están proponiendo las partes es viable de cumplirse, porque de lo contrario, una conciliación para enmarcar no tendría ningún sentido. Por tanto, la conciliación o el deber de conciliación va más allá de cumplir con sus obligaciones legales. Esto es, citar a la audiencia, proponer fórmulas de arreglo, levantar el acta de conciliación. Está en manos del conciliador el manejo y desarrollo de la audiencia, sin que para ello tenga que mostrar dominio para lograr control sobre la misma, dominio frente a las partes. Quiero ser específica en ese concepto. No es desprenderse del dominio de la audiencia, sino del dominio o superioridad frente a las personas. Es responsabilidad del funcionario judicial en la conciliación, no me cansaré de repetirlo, encontrar el verdadero interés de las partes, llegar al fondo de su conflicto, subdividir cuando sea posible por temas o problemas parciales, frente a los cuales se pueda llegar a acuerdos o consensos igualmente parciales que permitan construir una conciliación total, pero que no implican que no se puedan lograr consensos parciales que van a repercutir en la reducción del tema de litigio, en el evento de no lograrse una conciliación total. Corresponde a los funcionarios judiciales también impedir que los abogados se conviertan en una barrera en esa transformación relacional y en la solución de los conflictos de las partes. En esto sí que está llamado el funcionario judicial a ejercer un dominio en el sentido de la palabra, y es de no permitir que los funcionarios, que los abogados, perdón, por sus intereses muchas veces económicos o de cualquier otro tipo, manejen la audiencia e impidan a la parte o a las partes encontrarse en los aludidos consensos. El funcionario judicial debe incentivar acuerdos gana-gana, pero como lo indiqué anteriormente, realizables. Aspecto de suma relevancia. ¿Cómo se van a cumplir los acuerdos? ¿Realmente se pueden cumplir? Estamos plasmando un acuerdo que en efecto se puede ejecutar, hacer cumplir y hacer valer, o simplemente un acuerdo para salir del paso, pero que después nos va a ser imposible o prácticamente imposible hacer cumplir. La responsabilidad del conciliador no es solamente frente a la institución, es una responsabilidad frente a las partes, frente a la sociedad, pero igualmente frente a la institución a la que representamos. Es nuestro deber como funcionarios judiciales recuperar la confianza de nuestros ciudadanos en la administración de justicia. Por tanto, para el conciliador debe ser un norte en su conciliación cotidiana la cultura del consenso. El conciliador debe aportar a la descongestión de los despachos judiciales. Es otra responsabilidad que nos impone
la ley. No es simplemente un factor de calificación por parte del Consejo Superior de la Judicatura o un egreso efectivo para efectos de calcular nuestra eficiencia y rendimiento. Debemos motivar a las partes para que formulen propuestas de arreglo, interrogar a las partes para determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones para poder proponer fórmulas de arreglo válidas. Hay otro aspecto que considero sumamente valioso y es simplemente la conciliación se agota en un momento específico de la audiencia o lo podemos abordar en diferentes aspectos de la audiencia. Y eso lo resuelve, en nuestro caso, el artículo 372 del Código General del Proceso, que consagra que la conciliación se puede intentar en cualquiera de las etapas de la audiencia. En ocasiones resulta de una gran eficacia práctica invitar a las partes a reconsiderar sus posiciones luego de agotados, por ejemplo, los interrogatorios oficiosos a las partes. Esto puede coadyuvar a encontrar una conciliación que en un primer momento nos fue esquiva o que no fue posible materializar o llevar a efecto. La eficacia de la gestión conciliatoria está en encontrar el verdadero interés de las partes. Recordemos las características de la conciliación como mecanismo, la confidencialidad, la voluntariedad. Son las partes las que mediante su libre albedrío, el conciliador solo sirve de puente, pero no le corresponde tomar la decisión. En este sentido, vale la pena rescatar la importancia de la conciliación judicial frente a otros intentos de conciliación como la conciliación prejudicial, que se ha convertido, como hemos podido observarlo los funcionarios judiciales en innumerables casos, en un simple requisito de chequeo o en un requisito más de la demanda para cumplir con los requisitos legales de la misma, pues no se aborda el conflicto a profundidad, no se trata de superar los obstáculos que se han presentado entre las partes. De hecho, en muchas ocasiones no se indican direcciones erradas de las personas para efectos de que no comparezcan a las conciliaciones y simplemente se declare agotado el requisito. Para los jueces, por el contrario, debe ser medular ese primer contacto inicial con las partes en el proceso. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Lo anterior implica que los funcionarios judiciales abordemos las conciliaciones desde un enfoque, como lo venía anotando con anterioridad, bilateral. Es decir, no solamente qué es importante para nosotros como funcionarios en el tema de las conciliaciones. Es importante, y en esta charla he tratado de recoger las manifestaciones o los aportes de otro tipo de personas que intervienen en nuestras audiencias, como los abogados, como profesores de derecho, en el sentido de invitarlas. Bueno, cuéntenme cuáles consideran ustedes que han sido esas buenas prácticas que han visto en los despachos judiciales. ¿Qué consideran ustedes que un funcionario hizo que le pareció realmente valioso para efectos de abordar la conciliación? Recordemos que a los funcionarios se nos impone asumir un sinnúmero de roles al momento de agotar la conciliación. Se pretende que los funcionarios, en cierta medida,
actuemos como psicólogos, como sociólogos. No estoy diciendo que debemos inmiscuirnos en temas que no nos corresponden, pero debemos resaltar que el funcionario no debe, como se indicó, limitarse a ser un simple jurista. En esta etapa del proceso se exige del juez más un ser humano que un jurista. En relación con la conciliación, también existen una serie de limitaciones para el funcionario que es importante tratar en esta charla. Entre ellas, la dicotomía o la eterna dicotomía del prejuzgamiento de ese monstruo al que le tenemos tanto miedo los funcionarios judiciales, que no nos atrevemos en ocasiones a realizar propuestas a las partes por miedo a que se diga que estamos prejuzgando. El eficientismo y las cargas que se manejan ante nuestros despachos judiciales, que en ocasiones no nos permiten conocer debidamente el expediente, el problema, el conflicto. Es fundamental para efectos del éxito de las conciliaciones conocer perfectamente el proceso, conocer qué me está diciendo el demandante, conocer qué me contestó el demandado, conocer cuáles son esos puntos en los que en principio están encontradas las posiciones de las partes. Este manejo le permite al juez, o este conocimiento le permite al juez un manejo práctico y eficiente de la audiencia. El juez debe evitar que las partes se enfrasquen en asuntos de derecho que están plasmados en la demanda. Obviamente no podemos prescindir de ellos un 100%, pero para efectos de una buena conciliación, pienso que debemos en principio demostrarle a las partes ese conocimiento que tenemos de lo que ellos nos indican en su demanda y su contestación, para que no se enfrasquen en lo mismo y tratemos de avanzar en otro tipo de posturas o propuestas. Es la oportunidad inicial para establecer problemas y subproblemas reales que pueden empezarse a abordar en la conciliación, de forma tal que si no se logra ese acuerdo total tan anhelado, pueda eventualmente alcanzarse acuerdos parciales que a la postre van a facilitar el debate posterior y reducir el tema de litigio. De fundamental importancia al momento de establecer las buenas prácticas en materia de conciliación resultan las habilidades comunicativas del conciliador. Como tanto se ha insistido en esta capacitación, el juez debe ser o tratar de comportarse en la conciliación como un juez multidisciplinario. Debe desarrollar la facultad de escuchar realmente a las partes. El juez debe estar presente en el sentido íntegro de la palabra, esto es, con todos sus sentidos. No solo agotarlo, reitero, como un mero formalismo que en la mayoría de las ocasiones ha implicado o conllevado la ineficacia de la conciliación. Lo anterior implica inevitablemente nuestras aptitudes y habilidades para el diálogo. Como objetivos, entonces, se pretende proponer en esta charla incentivar el uso de las buenas prácticas en materia de conciliación, a fin de hacer de esta forma de composición de los conflictos asuma una mayor funcionalidad a la hora de resolver los procesos en una cultura
caracterizada por la litigiosidad como una forma de solución pacífica y verdadera herramienta de descongestión judicial. Se pretende también como objetivo concientizar a los jueces sobre la importancia de desaprender en el buen sentido de la palabra el pensamiento jurídico para aplicar de manera imparcial y objetiva la filosofía de la conciliación que permita superar aspectos controversiales en relación con la misma. Desprenderse de conceptos eminentemente jurídicos y conceptuales a fin de lograr un acercamiento sociológico hacia las partes y su problema que permita una construcción conjunta, voluntaria y autónoma de acuerdos. Un objetivo de gran importancia es desarrollar en los funcionarios habilidades tendientes a cumplir con los fundamentos filosóficos y jurídicos de la conciliación y a despertar esos sentimientos de convivencia armónica que lleve a las partes a responder a una propuesta de diálogo que consiga la transformación relacional de antagonistas de forma tal que las partes sean capaces de autogestionar sus propias diferencias. Para efectos de ir finiquitando esta charla, debo reiterar que la propuesta o el llamado que se hace a todos los funcionarios y funcionarias judiciales es que adoptemos un modelo de conciliación en nuestros despachos judiciales transformativo. Esto es, no simplemente el modelo narrativo de escuchar a las partes o circular qué me está diciendo en su demanda, qué me está diciendo en su respuesta, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus excepciones. La idea es generar acciones transformativas en el proceso, acciones transformativas que estarán en pos o se reflejarán en una cultura del consenso, que además van a representar ese objetivo tan buscado por nuestra administración de justicia, que es la descongestión judicial, perdón, y una resolución eficiente, práctica, temprana, económica de los conflictos que se ventilan ante nuestros despachos. A manera de recapitulación o conclusión, se invita a todas las personas, los participantes, servidores judiciales, servidores y serviduras judiciales que se encuentran presentes en esta charla virtual, para que empecemos a formarnos en modelos holísticos para nuestra formación integral, a fin de abordar nuestras conciliaciones desde una serie de roles que nos permitan acercarnos a las partes y a su conflicto, conocer el mismo, realizar propuestas efectivas, reales, cumplibles, verificables, para efectos de generar acciones transformativas. El modelo, por tanto, que se propone y se insiste es ese modelo transformativo relacional, lo cual implica gran formación de nuestra parte, no solo formación jurídica, profesional, porque sobre eso los funcionarios judiciales estamos permanentemente capacitándonos. Implica una serie de formación nuestra desde el ser, desde el acompañamiento a las personas que acuden a nuestros despachos con sus conflictos, con sus pasiones.
Ese es el llamado y es la invitación que quisiera dejarles para reflexionar en esta oportunidad a todos quienes se encuentran presentes en esta capacitación. Doctora, muchísimas gracias. Sí, señora, vamos al fragmento de preguntas que tenemos acá, doctora. La primera, ¿es permitido al juez emitir preconceptos para lograr el objetivo de acercarse a las partes? Doctora, yo y compañeros, pienso que son válidos estos preconceptos, que ellos implican, como lo indiqué en ocasiones anteriores, mostrar el conocimiento que se tiene del asunto, de cuál es el verdadero conflicto que se está planteando para efectos de poder viabilizar y concretar esas fórmulas efectivas de acuerdo. Siguiente pregunta, doctora. ¿Debe el juez proponer fórmulas aun cuando las partes manifiesten claramente su voluntad inicial de no conciliar? Considero que sí, considero que es importante que aunque las partes en principio se muestren reacias o renuentes a plantear o a entrar en algún tipo de discusión, el juez empiece a abrir esa brecha proponiendo alternativas, invitándolos, socializándolos. Es nuestro deber, pero muchas veces nos limitamos cuando las partes nos dicen, no, es que yo no estoy interesado en conciliar, o yo no tengo ánimo conciliatorio, o el comité nos indicó que no estamos interesados en la conciliar. Pienso que es importante que el juez abra el espacio, proponga. Así obviamente sus propuestas no tienen que ser aceptadas por las partes, pero puede generar que quien inicialmente se encontraba cerrado o reacio a una conciliación se termine analizando un punto de vista diferente, una interpretación diferente, reconsiderando sus posiciones, etcétera. Considero muy valioso que así las partes manifiesten que no tienen ánimo conciliatorio, el juez presente propuestas. El juez, la jueza. Última pregunta, doctora. ¿Es un problema de prejuzgamiento o de una aproximación inicial al tema del conflicto que puede variar en razón de circunstancias que surjan de manera posterior en las demás etapas? Considero que efectivamente no es un problema de prejuzgamiento. Yo pienso que lo que se ventila en la etapa de conciliación es un conocimiento muy liminar que puede variar en virtud del desarrollo de las etapas posteriores, como la práctica de las demás pruebas. Por tanto, no considero que sea un tema en estricto sentido de prejuzgamiento. Como lo indiqué en oportunidades anteriores en esta diligencia, considero que son más bien temas de preconceptos que de prejuzgamientos. Hay un conocimiento inicial que tiene el juez hasta la etapa de la conciliación, conocimiento que puede variar sustancialmente cuando se practiquen los interrogatorios, cuando se practiquen los demás medios de prueba y con todas las eventualidades que pueden surgir en la audiencia. Un agradecimiento muy especial a la doctora Carolina María Botero Molina, doctora, por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de la conciliación como método que transforma la cultura de los ciudadanos para la resolución pacífica de los conflictos con buenos resultados, por todas estas buenas prácticas que contribuyen al mejoramiento de las relaciones de las partes en audiencia, que genera confianza en los ciudadanos, ahorra tiempo, dinero y promueve la democracia participativa, entre otros. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. No, mi agradecimiento es para la escuela, para usted, doctora Mónica, para la doctora
Mary para la doctora Gloria Estela López. Encantada de aportar un poquito a esta reflexión. Como lo indiqué, el interés no era generar certezas, porque sobre la conciliación hay supremamente muchísimo material muy valioso, sino generar reflexiones. ¿Qué nos motiva como jueces cuando abordamos nuestra conciliación? Esa es la pregunta con la que quisiera que nos fuéramos todos en este día. ¿Qué me motiva? ¿Cumplir o generar un proceso transformativo en mi sociedad? Muchísimas gracias, doctora. Y asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.